Saludamos a José del Río, hacemos el cierre de barrida de la cornisa y arranca un programón con Elisa Carrió en vivo. Muchas ganas de verla y de escucharla. Vamos. Arrancamos. Luis, buenas noches. ¿Qué semana es la que viene? Bueno, yo planteo la idea de que el gobierno está, para mí, por un lado desorientado y por el otro lado dispuesto a hacer cualquier cosa. Cuando uno analiza fino, José, la debilidad del Frente de Todos, primero es que ya hay un problema, hay una grieta ideológica muy fuerte. Máximo lo quiere voltear a Guzmán. Esta semana va a haber novedades, me parece, ¿eh? Va a haber novedades, las tratan de postergar, pero va a haber novedades, al menos así es lo que anticipa, ¿viste? Cuando ya se empieza a mover un poco la capa geológica de Balcarce 50, te das cuenta que podría haber novedades. Exactamente. Bueno, Mansur avanza fuertemente. El gobierno, al presidente le intervinió en el gobierno, así como a Kicillof le intervinió en la gobernación, de una manera un poquito más elegante. Alberto le intervino en el gobierno. Y yo creo, ¿sabés cuál es el tema, José, que lo estábamos conversando en la cornisa? La gente está siendo protagonista. Ya entiende lo que pasa. Obviamente a través nuestro, que tratamos de informar, pero entiende lo que pasa. Se está empezando a parar de un lugar de dignidad la gente con este aparatito, que es la gran revolución de los políticos que quieren esconder todo por debajo de la mesa. Y esto, algo está sucediendo, algo del índole moral o de la índole moral está sucediendo. Sí, algo que va marcando la cancha, viste que antes era suficiente con lo que mostrabas recién en la cornisa, que era le doy una heladera, le doy al votante un electrodoméstico, pero hoy es el propio votante el que te dice, ojo que está pasando esto, atención que ocurre esto. Inclusive, Luis, yo creo que hubo un antes y después con el tema de la educación, ¿no? Que es una agenda que sonaba lejana, siempre quedaba bien hablar, pero a pocos le importaba, y la sufrió la Argentina. Entonces, la presión de la familia, perdón. Y Nicolás Trota, entrevistado por Johnny Viale el viernes, fue diciendo, yo, palabra más, palabra menos, estaba de acuerdo con volver a la presencialidad cuanto antes, pero tenía que acatar órdenes y las acaté. Hay un tema con las convicciones que deben analizar, ¿eh? Para mí hay un estado de descomposición en el Frente de Todos. Convengamos que las elecciones no la ganó Juntos por el Cambio, no fueron a buscar un gran líder, la salvación a Juntos por el Cambio, pero hay algo que está en descomposición dentro del kirchnerismo en particular y del peronismo en general. Totalmente, y esos títulos que dejó Trota cuando le decía a Viale, ¿no? Concretamente cómo fue la despedida, que se entera no directamente por el presidente de la Nación, habiendo sido el propio presidente quien era su mano derecha, quien estaba de la mesa chica histórica. Digo, mucho para analizar, Luis, pero si te parece arrancamos con un programa hoy cargado. Está Elisa Carrió, viene Beto Brandoni, que siempre viste que te sirve para analizar y mirar con otra perspectiva. Tenemos datos exclusivos de una encuesta de Mariel Fornoni, el capítulo 2 de lo que leíste esta mañana respecto de 6 de cada 10 personas y cómo están viendo la situación que viene. Y por otro lado, la mesa a las 23, con mucho de política para analizar y sobre todo de economía. Yo te veo de acá a las 23:30. Vamos, con todo, ¿eh? Y vamos a saludar, en este caso, a Lilita Carrió, pero antes vamos a saludar a Pablo Fernández Blanco. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Muy bien, José, ¿cómo está? ¿Qué decís? Hoy te tengo una perlita, te voy a contar el acuerdo que hay en la oposición para lo que venga después de noviembre. ¿Cuál es el título? Buenas noches, Paz Rodríguez Niel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, José? Vamos a hablar de la Corte Suprema, atravesada por unas internas que quedaron al desnudo la semana pasada como nunca antes. ¿Cómo sigue esta historia en la interna de la Corte y qué va a pasar con las causas más importantes que tienen para resolver ahí? Y hay mucho, pero mucho para analizar de esta semana que cierra y esta semana que comienza. Por un lado tenés lo que está pasando en el Frente de Todos, ¿no? Lo decía Luis recién, hay una realidad en este Frente de Todos donde se empieza a notar por encima de la superficie una fractura que quedó expuesta. Una fractura expuesta que tiene como protagonista una nueva cara, en este caso Mansur como jefe de gabinete, pero no deja de ser una muy vieja cara de la política, ¿no? Hablábamos de la situación que tiene concretamente Mansur, el ex jefe
de la provincia, en este caso de Salta, de Tucumán, y también una realidad que es lo que viene. Y por otro lado tenés protagonistas de esta semana. Uno de los protagonistas fue Nicolás Trota, lo decíamos recién, el ex ministro de Educación estuvo aquí en la pantalla de La Nación Más, y esto es lo que quiero compartir de lo que decía Trota para analizar lo que viene. Mirá lo que decía Trota. Ahí está, parte de una situación del ministro de Educación, veámoslo. Ahí está, está trabado el tom, pero no importa, te lo cuento. Lo tengo acá a Trota que dice, tuve mis diferencias con el presidente. Veámoslo, dale, ahora sí. Digo, porque han sido públicas, he tenido algunas diferencias ¿Con Alberto? Con el presidente a lo largo de estos ¿Qué 20... diferencias? En un momento vinculado a la intensidad de la presencialidad de las escuelas, allá cuando nos estaba por impactar la segunda ola, no sé si recuerdan que nosotros... vos querías abrir y él quería cerrar, digamos. No, creo que el presidente tenía una agenda de mucha preocupación en lo que iba a ser el impacto de la segunda ola. De acuerdo. Nosotros planteábamos la posibilidad de sostener la apertura de las clases en la región metropolitana, porque ese momento... En el AMBA, ¿no? Donde impactó la segunda ola. Vos querías abrir en AMBA y en ese momento Alberto, creo que, no sé si no lo habló con vos y dijo, se cierra. En ese momento se cerró en el AMBA y nosotros planteábamos ahí la posibilidad que haya un cierre parcial, no total. Ahí sí funcionó, como decía Luis, este aparatito, el celular, con los padres organizados que aparecían por todos los grupos, cada uno de los barrios se iba organizando y le decía al ministro de Educación en su momento que tenía que volver a la presencialidad. Recordemos lo que ocurría también en esa situación cuando el propio ministro de Educación avanzaba sobre esta iniciativa y lo que pasaba era que no volvía a esa presencialidad pese al pedido concreto y efectivo que tenía por parte de estos padres organizados. Sin embargo, en su momento el ministro Trota decidió quedarse en la silla pese a haber sido desautorizado por el propio presidente de la Nación. Fíjate, sin embargo, lo que dice el hoy ex ministro de Educación, Nicolás Trota, lo decía a Johnny Viale y sirve para este análisis antes de hablar con Lilita Carrió. Veámoslo. Los padres, por eso, hablar de los padres es un genérico, ¿no? Cuando vos veías, vos decís, ¿qué refleja la voluntad de las familias? ¿No? Sí. Si vos decís las encuestas, estaba absolutamente fraccionado, ¿no? Inclusive, ¿Fraccionado? Sí, vos tenías, porque había mucho temor. Si vos pensás que septiembre del 2021 tenemos el mismo conocimiento o la misma perspectiva que en agosto del 2020, por supuesto que no, digo. Y ahí mientras te contamos esto, ya la están microfoneando a Lilita Carrió. Vamos a hablar con ella de política explícita. Vamos, ahí la estás mirando que se está poniendo su separador, sus auriculares. Pero te quiero seguir contando lo que va a pasar esta semana. Pablo Fernández Blanco, hay novedades, decías recién, respecto de lo que viene. Mientras tenemos aquí en el audio a Lilita preparándose y la van escuchando ustedes también. Pablo, contanos un poco el título. Ya nos hiciste el título. Vamos por la bajada de tu informe. Dale, claro que sí, José. Bueno, es muy interesante lo que está pasando en la línea justamente que divide, o que junta en realidad, a la política y a la economía. Resulta que hubo un acuerdo en la oposición el martes pasado. Si vos leés la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, sacó un documento de aproximadamente 2 páginas que en el penúltimo párrafo decía justamente: no, el lugar para hacer acuerdos es el Congreso. Y justamente por omisión, lo que estaba diciendo acá José, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, es que no quieren ir a sacarse una foto con Alberto Fernández a Casa Rosada. Y un poco me decían a mí cuando era chico, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Vos recordá que en 2009 el Acuerdo Cívico y Social, algunos de sus miembros fueron a Casa de Gobierno invitados en aquel momento por Florencio Randazzo. Y eso empezó a generar tensión, fricciones en las relaciones políticas justamente en ese frente de la oposición. Bueno, ahora Juntos por el Cambio no quiere que le pase esto. Esto es lo que quedó en el documento. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico, José, que está detrás de esto? El diagnóstico es que si el gobierno tiene un mal resultado electoral, la situación social y la situación económica en general puede entrar en un deterioro que el Frente de Todos necesita una base de sustentación política más amplia que la que tiene en este momento. Clarísimo.